Con su permiso, respetada presidenta. Gracias. A través de los estados soberanos, de su interacción, acuerdos y desacuerdos, cobra su protagonismo el espacio internacional. Pero la soberanía en cuanto tal se construye y consolida al interior de cada país. De ahí extrae su fortaleza o precipita su debilidad. Dicho lo anterior, podemos preguntarnos dónde se origina la vulnerabilidad y la fractura de la soberanía venezolana. ¿Por qué se debilitó la soberanía de ese país? Habrá de mencionarse que su deterioro se fraguó a partir del extravío de su régimen político y de su clara propensión a instaurar una dictadura. Las manifestaciones de ello fueron contundentes y variadas. Aquí se ha dicho, el autoexilio o la migración de más de 8 millones de venezolanos que salieron de su país como repudio y hartazgo de lo que ahí sucedía. No se puede dejar de mencionar las elecciones del pasado julio de 2024, que exhibieron la conformación de un gobierno ilegítimo. ¿De qué soberanía hablamos cuando proliferan las violaciones de los derechos humanos, la corrupción, la persecución a los críticos, disidentes y opositores en Venezuela? No es posible pedir que otros apuntalen la soberanía resquebrajada de un gobierno que se regodeó en sus excesos, abusos y en una propensión autoritaria que se tornó cada vez más aguda. El respeto a la soberanía venezolana no puede significar la connivencia, aceptación y respaldo a un gobierno con claro perfil autoritario. Fortalecer la soberanía de cada país no es un asunto de los demás, sino de cada Estado, y tiene como eje fundamental la necesidad de garantizar y lograr la vigencia plena del Estado de Derecho. ¿Quién decía que la mejor política exterior es una buena política interior? ¿En dónde estuvo, si es que algún lugar ocupó, la buena política interior venezolana? Parece suficientemente claro que fue el propio gobierno de Maduro quien erosionó la soberanía venezolana. Dentro de esa complejidad que se vive en el escenario internacional, compete a cada Estado luchar por el fortalecimiento de su soberanía, pues ellos tienden a brindarles capacidad, respeto y autoridad para influir en las intrincadas relaciones en el mundo. Todo indica que nos encontramos en medio de una reconfiguración del llamado orden internacional. En ese contexto se nos habla y se nos llama a proteger la soberanía nacional, propósito que resulta inobjetable, pero la pregunta es, ¿cómo habremos de lograr ese cometido? Algunos pretenden que es apoyando al gobierno, pero es aquí donde la fórmula es controvertida. ¿De qué forma debemos de actuar para fortalecer la soberanía nacional? De hecho, no se ha tenido la capacidad para responder rotunda y categóricamente a los señalamientos que hemos recibido de forma abierta y pública respecto de estar dirigidos y controlados por el narcotráfico. ¿Dónde se encuentra nuestra buena política interior como soporte de una política exterior solvente? Arrastramos, por el contrario, el deterioro y desprestigio de buena parte de la clase política asociada al gobierno, los excesos que ella exhibe a la par de la renuncia gubernamental a corregir y penalizar los desvaríos, nos colocan en el escándalo público y en la incredulidad. ¿Cómo fortalecer la soberanía en un contexto de altísimo endeudamiento, prácticamente nulo crecimiento económico y baja inversión en infraestructura? ¿Acaso se puede potenciar la soberanía nacional en el marco de un desplante populista y autoritario de gobierno? Nos descalifica la construcción artificial
de una mayoría calificada en el Congreso por parte del partido en el gobierno y de sus aliados, así como de su utilización para construir una forma destinada a romper la división entre los poderes, edificar un hiperpresidencialismo, así como desaparecer los controles y contrapesos que representaban los organismos autónomos que fueron suprimidos. Termino, señora presidenta. Con la finalidad de fortalecer nuestra soberanía, se nos habla de respetar las decisiones y posturas gubernamentales. ¿Es en serio? Estamos ya emplazados a una reforma electoral que por primera vez en los últimos años amenaza con restringir nuestra vida democrática, la pluralidad política, la representatividad abierta del Congreso, la solidez del régimen de partidos, la solvencia de la organización y de la calificación de las elecciones. Ante nuestros ojos se despliega un cambio de régimen, pero se trata de una mutación que camina por el lado del populismo y el autoritarismo y en una ruta que se afana en perpetuar el dominio del partido en el gobierno a través de reglas que lo favorezcan para regresar a un sistema hegemónico de partido. El camino que recorremos en México tiene parecido con el que ha transitado Venezuela. Queda claro que no constituye una vía para fortalecer a nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.